Hoy iniciamos este programa viajando al pasado para conocer una historia única, la del futbolista canario que disputó la primera final de un mundial. Aunque nació en el municipio Gran Canario de Santa Brígida, no lo hizo con España sino con su país de acogida. Pedro Arico Suárez defendió los colores de Argentina y marcó una época en Boca Juniors. Se hizo futbolista. Ya con 16 años empezó a jugar en un club que se llamaba Ferrocarril Oeste. Ninguno renegaba de su origen, pero rápidamente se amalgamó una sociedad que todos se consideraban profundamente argentinos. Va a ser muy difícil que alguien lo pase algún día. Solo eso ya va a quedar indudablemente en el recuerdo. Como un velero que busca un nuevo rumbo, la familia de Arico Suárez se aventuró en un viaje habitual durante siglos para miles de isleños. Ese Atlántico que nos une y nos separa albergó la travesía de un niño incapaz ni siquiera de soñar que se convertiría en el primer canario en disputar un mundial de fútbol. Los padres de Pedro Suárez, el nombre o el sobrenombre Arico vendría ya después aquí en Buenos Aires, emigró a la Argentina alrededor de 1911. El barco en el que fueron se llamaba Cataluña y eran de los vapores que pasaron por aquí, por las islas, y iban después al Río de la Plata. Hay algunas fuentes que lo sitúan después, pero supuestamente los documentos más confiables dicen que él tendría entre 2 y 3 años cuando llegó al país. Y se afincaron en un barrio que en realidad no lo era, todavía era una parte del campo, y se estaba construyendo una serie de edificios que se llamó Barrio Caferata. Donde la cita eran los desafíos futbolísticos entre el Club Zambomba y el local Caferata, de donde salieron consagrados crack de nuestro fútbol, como Tarascone, Guillermo Stabile y Arico Suárez. Es curioso que a Pedro no se conoce cómo surge el apodo de Arico. No se sabe, quizás cosas entre niños, en la escuela, en el barrio, pero se lo conoció siempre como Arico Suárez. Yo no creo que fuera por el pueblo tinerfeño. Y entonces el periodista argentino le llamó perro de presa. Es ese que muerde y no suelta, el que hasta que no te come no te deja. Y así jugaba Arico del lado izquierdo de la defensa, un tipo que te esperaba en el fondo de frente y te comía con la mirada y después con la suela de los zapatos. Y en el fútbol, cuando comenzó el Ferrocarril Oeste, le decían la gallega. Con 11 años volvió de visita a su tierra, pero no floreció en él ningún sentimiento de pertenencia, porque Arico se sentía un porteño más. Cuando él llega al fútbol, ya era un argentino más. Cuando lo llaman de Ferrocarril Oeste, discute con los dirigentes de Ferrocarril Oeste, no se hizo problema porque ya estaba ganando una fama de buen jugador y lo quiere Boca Juniors. Él debutó en el año 30, en 1930, contra Sportivo Barracas, el 18 de mayo. Boca ganó 2-1 y ganó varios títulos. En 1930 es llamado a integrar la selección nacional para la primera Copa del Mundo. Se celebra en Uruguay debido a que anteriormente, antes de los campeonatos mundiales de fútbol, el campeonato que daba el mejor equipo del mundo eran las Olimpiadas. Y como en 1930 se celebraba el centenario de la independencia de Uruguay, en el estadio que se llamó Estadio Centenario se celebró la final. Y él disputa el primer partido de la Argentina en un mundial. Disputa 2. El primer partido, paradójicamente, y la final contra Uruguay. Se decía que algunos jugadores argentinos tenían un poco de miedo de jugar ese partido y seguramente jugó esa final porque realmente no tenía ningún miedo a todo lo que pudiera pasar. El primer tiempo lo ganó Argentina 2-1, una curiosidad que se jugó con 2 pelotas distintas. La que quería Argentina se jugó en el primer tiempo, ganó 2-1, la que quería Uruguay se jugó en el segundo tiempo, ganaron los uruguayos. Arico juega durante 12 años en un equipo, con lo cual estamos hablando de una aceptación futbolística, pero también del cariño de la hinchada más exigente del fútbol argentino. De los 20 que más jugaron, Pedro Arico Suárez todavía hace tantos años que jugó y sigue manteniéndose ahí entre
los futbolistas más destacados. Que grandes jugadores hay muchísimos, pero jugadores que se ganan el cariño de los hinchas de Boca es un puñado muy selecto.